Este es el programa Las Buenas Noticias. En esta oportunidad vamos a compartir de la palabra de nuestro Señor Jesucristo y por supuesto estas palabras son buena noticia. Hoy hablaré de la doctrina de la mayoría. Debo aclarar primeramente que mi intención no es la de ofender con la presente enseñanza. Vamos a analizar a profundidad la advertencia de nuestro Señor Jesús que la mayoría de las iglesias no mencionan. Al comparar varios textos bíblicos paralelos, traemos a la luz este gran consejo que el Señor nos deja en Mateo capítulo 7, para que sepamos de qué y quién guardarnos según su palabra. Al ser clara esta enseñanza, muchos se darán cuenta que reprende a su propia doctrina y tal vez alguno pueda ofenderse, pero debo hacerlo porque solamente la verdad salva. Comenzamos la lectura en Mateo capítulo 7 en su versículo 13. Palabra del Señor dice: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El Señor menciona dos grupos de los que creen en Él. Dice que muchos entran por la puerta que conduce a la perdición, muchos. Y también menciona que los que hallan la puerta que conduce a la vida son pocos. Al leer el contexto nos damos cuenta que todas estas personas creen en Jesús, por cuanto le dicen Señor, Señor. Es más, incluso creían que obraban a su favor y viceversa. Creían que se encontraban en comunión con el Señor. Pero la sorprendente respuesta al grupo mayoritario es: nunca os conocí. Por eso es tan importante este mensaje, y por consiguiente debemos prestarle mucha atención. Seguimos en el contexto, versículo 15. Guardaos, es decir, sean cautelosos. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. El Señor relaciona a los falsos profetas con lobos. Entendemos que son animales que destruyen a las ovejas, porque antes advierte de una puerta de perdición, donde entran muchos, lamentablemente. Entonces son enseñadores que conducen a la perdición, sea a sabiendas o por autoengaño. Leo Ezequiel 22, versículo 27, con respecto a lo que simbolizan los lobos en este caso. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Entonces, cuando se refiere a lobos, puede referirse a aquellos que arrebatan esas almas, que destruyen esas almas, es decir, como el contexto lo dice, camino de perdición. Juan capítulo 10, versículo 12. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas, y huye, y el lobo arrebata las ovejas, y las dispersa. El contexto del mensaje relaciona la puerta que lleva a la perdición con el lobo. Notemos que son el mayor número de personas, es decir, miembros, o llámele rebaño. La palabra nos advierte en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». No es un animal físico en realidad, sino tiene que ver con el diablo, pero que anda como león rugiente. ¿Y cómo devora Satanás? Engañando, para que se adopte la práctica del pecado en la doctrina.
Entendemos que las personas que se congregan en una iglesia buscan vida eterna. Entonces la pregunta, ¿cómo el lobo, falso profeta, diablo, león rugiente, cómo el lobo logra que, siendo miembros de una iglesia, aún entren por la puerta equivocada? ¿Cómo lo logra? Con camuflaje, con vestido de oveja. Es decir, que parece alguien enviado de parte del Señor, que aparenta predicar camino de salvación. Incluso adopta excusas que también camuflan. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, es decir, con camuflaje, a escondidas, herejías destructoras. Una herejía destruye, es decir, condenación. ¿Por qué? Porque un hereje es alguien que se aparta de la ley de Dios. Hechos capítulo 24, versículo 14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, decía Pablo, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Pablo diciendo, yo no soy ningún hereje, yo estoy obedeciendo la santa ley de Dios. Me adelanto un poco mencionando que para perdición se debe practicar el pecado, siendo esclavo del pecado, una doctrina que infringe la ley. Donde se encuentra 1 Juan capítulo 3 versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y en el versículo 8 dice, el que practica el pecado, es decir, el que practica la infracción de la ley, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En el versículo 16 dice, por sus frutos los conoceréis. El Señor declara que se puede conocer al falso profeta por la doctrina que practica. Esta es una gran ventaja para aquellos que quieren guardarse y protegerse de las falsas doctrinas, ya que el Señor así lo ordena. Dice, guardaos. Es un mandamiento del Señor, una orden. Cuidarse, ser cauteloso. Marcos capítulo 13, versículo 5, Jesús respondiéndoles, comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, es decir, yo soy el ungido, y engañarán a muchos. Dice aquí, engañarán a muchos. Efesios en su capítulo 6, versículo 11, dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. En este caso, el falso profeta, con su falsa doctrina. 1 Corintios capítulo 15, versículo 34, velad debidamente y no pequéis, es decir, no se debe infringir la ley, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo, no conocen a Dios. Esto de no conocer lo vamos a ver en el mensaje del Señor Jesús, en la respuesta que va a dar en aquel día, nunca os conocí. Sigo Mateo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vamos por parte. ¿Cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? Mateo 19, versículo 17. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Aquí ya podemos ver un detalle que para camino de salvación, para la puerta estrecha de salvación, es obedecer los mandamientos de Dios. Sigo en Deuteronomio 30, versículo 16. Porque yo te mando hoy que ames al Eterno tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas. Entonces la vida eterna tiene que ver con obedecer los mandamientos. Deuteronomio 28, versículo 9.
te confirmará el Eterno por pueblo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos del Eterno tu Dios y anduvieres en sus caminos. Te confirmará por pueblo suyo cuando guardes sus mandamientos, cuando le obedezcas. Hebreos 12, versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual, la santidad, nadie verá al Señor. ¿Qué es la santidad? Apocalipsis 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, aquellos que obedecen sus mandamientos, su santa ley. Entonces, al decir no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, es decir, aquel que obedece sus mandamientos. No solamente decir Señor, Señor, sino obedecer su santa ley. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, en el día del Señor que está en el futuro, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Para ver esto lo de profeta o falso profeta, vamos a Deuteronomio capítulo 13, versículo 1. Dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque el Eterno vuestro Dios os está probando para saber si amáis a vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos del Eterno vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Dice aquí la palabra que cuando un profeta anuncia una señal, un prodigio, e incluso cuando se cumple la señal, pero la doctrina trata de llevar a alguien a servir a dioses ajenos, no se le debe dar oído a tal profeta, a tal doctrina. ¿De qué manera se siguen a dioses ajenos hoy día? Con doctrinas que incorporaron fechas provenientes del paganismo. Y por adoptar celebraciones paganas se han anulado algunos mandamientos de Dios, incurriendo así en la violación de la ley, habituándose al pecado. Cuando un profeta hace un milagro, entre comillas, se cumple un prodigio, pero su doctrina es seguir a dioses ajenos, fechas paganas, por ejemplo, lo que es el paganismo, lo que es la prostitución espiritual, no debemos dar oído a su enseñanza. Es necesario mencionar que la práctica en común que la mayoría comparte, el camino ancho, como doctrina, es haber adoptado caminos de dioses ajenos, los muchos, la mayoría, por lo que el Señor reprende a la mujer ramera, es decir, iglesia, que se prostituye obedeciendo fechas paganas, camufladas, por supuesto, para poder engañar, camufladas con títulos bíblicos incluso. Apocalipsis 19, versículo 2. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación. Está hablando de una gran iglesia, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Aquí habla de la gran ramera, la que se prostituye tras dioses ajenos, es decir, practica la fornicación espiritualmente hablando. Tiene que ver con fechas paganas. Primera Crónica, capítulo 5, versículo 25. Pero se rebelaron contra el Dios de sus padres y se prostituyeron, siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales el Eterno había quitado de delante de ellos. Incluyo este texto porque aquí nos demuestra que Dios llama de prostitución a lo que es seguir a los dioses de los pueblos de la tierra, es decir, el paganismo, que serían fechas paganas. Segunda Corintios, capítulo 6, versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos?
porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Cómo se siguen caminos idolátricos, caminos de las naciones hoy día? Por ejemplo, día domingo como día de adoración, día de reposo. El día de reposo es el día sábado en la Biblia, y el día domingo como día de reposo se estableció de la adoración al Dios Sol. Otro punto, 1 de enero como año nuevo, es al Dios Jano. En la Biblia no aparece que el año comience el 1 de enero. Es en honor al Dios romano de los inicios. Es idolatría. La Navidad, nacimiento del Dios Sol, es una fuente pagana, camuflada con el nombre de Jesús. El árbol de la Navidad, del paganismo antiguo. Fornicaban bajo todo árbol frondoso, dice la palabra del Señor, ya lo tenían como algo que daba la vida, y se prostituían bajo ese árbol. La fornicación, espiritualmente hablando. Día de los Muertos, del tributo a la muerte, doctrina no bíblica. La Pascua Florida, que cada año se celebra domingo, como el mundo lo hace, con conejito y huevos de Pascua, etcétera, etcétera. Esto tiene que ver con la fertilidad, con la reproducción. No es bíblico, no es la Pascua de la Biblia. Se practican estas cosas por seguir fechas paganas. Las mujeres que menciona Dios en Apocalipsis 14, versículo 2, se refiere a doctrinas que practican fornicación espiritual, porque está hablando de iglesias. Apocalipsis 18, versículo 3, dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra, los gobernantes de la tierra, han fornicado con ella, se han unido a ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. De esta manera el diablo engaña al mundo entero, a través de una iglesia que son los muchos que se prostituyen, que fornican con dioses ajenos, es decir, que adoptaron fechas paganas como adoración. Nos damos cuenta también que el falso profeta hace señales incluso, porque el reclamo de ellos que menciona Jesús dice, en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué el Señor dice, y entonces? ¿Por qué recién entonces le va a declarar? Tal vez hayan orado pidiendo sabiduría muchas veces también. Vamos a algunos textos como por ejemplo Isaías capítulo 55 versículo 6. Buscad al Eterno mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Entonces uno de los posibles errores que la mayoría puede estar cometiendo está en Proverbios 28 versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable, es decir, hipocresía. Si una persona ora a Dios y pide entendimiento, debe aprender la ley de Dios. Si aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Esa puede ser la causa de que la mayoría no buscó correctamente y en aquel día se va a enterar que nunca tuvo comunión con el Señor. Otro error es el de ver milagros en las iglesias. Eso es lo que más engaña en estos tiempos también. Otro error es seguir doctrinas que la mayoría comparte. Por ser muchos miembros, se cree que debe ser salvación, que deben estar en la verdad, porque son la mayoría. Recordemos, la santidad es guardar los mandamientos y el pecado es infringir la ley. Otro error posible es precisamente que no se les enseña el Evangelio del Señor Jesucristo, sino que uno parecido y tergiversado, y por consiguiente no son señoreados por él. Por eso infringen la ley. Lucas 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Esto de llamar Señor, Señor, es que Jesús señorea nuestra vida, es decir, que debemos obedecer su doctrina. Pero la mayoría ya no enseña la doctrina del Señor Jesús, por eso cae en la práctica del pecado.
Cuando en el verso 23, la mayoría de las traducciones bíblicas dice hacedores de maldad, una de las traducciones del griego al castellano dice lo siguiente: y entonces confesaré a ellos que nunca conocí a ustedes, apártense desde de mí, los obrando la violación de ley. Los obrando, los que practican tiempo presente, la violación de ley. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que la mayoría no enseña. Por eso se dice Señor, Señor en las iglesias y se sigue infringiendo la ley de Dios. Si verdaderamente Jesús es nuestro Señor, jamás compartiríamos una doctrina que tiene por fruto violar la ley de Dios. Jamás. Creo que nadie se esfuerza para ser miembro de una iglesia con el objetivo de que en el día del Señor se le diga la frase nunca os conocí, apartaos de mí. Nadie se congrega para que un día se le diga eso. Todos nos congregamos para oír la verdad y hallar la vida eterna. La enseñanza del Señor Jesús sigue en su contexto, versículo 24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El que me oye estas palabras, esto de que muchos dirán Señor, Señor, pero siguen infringiendo la ley, el Señor nunca los conoce. El que escucha este mensaje y hace, es decir, que se guarda del falso profeta, que no acepta la doctrina del falso profeta, que va detrás de dioses ajenos y a través de eso viola la ley de Dios, entonces el Señor le compara con un hombre prudente. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, esos son falsas doctrinas, falsos profetas, y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Quién es la roca? El Señor Jesucristo. La enseñanza del Señor Jesucristo debe ser firme en nuestra vida. Entonces vienen falsas doctrinas, la gran mayoría diciendo vamos a seguir dioses ajenos, vamos a guardar el domingo en vez del sábado, por ejemplo, siguiendo al paganismo. Entonces no debemos ceder a lo que es la infracción de la ley, la práctica del pecado. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, falsas doctrinas, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Por eso dice el Señor que la mayoría no halla la vida eterna. Ahora entendemos desde el principio de Mateo 7:13 lo que el Señor Jesús enseñó. Y la primera orden que nos da Jesús es entrad por. Nos da una orden, nos da una enseñanza de cuál puerta debemos entrar. Es donde está la minoría, ya que son pocos que entran por ella. Mateo 7, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Si el camino ancho de la perdición son grupos grandes que violan la ley de Dios, que practican la infracción de la ley, entonces ¿cuál es el camino de salvación? El camino estrecho, donde entran pocos, tiene que ver con la obediencia a la ley de Dios. Versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, lo cual todos buscamos, y pocos son los que la hallan. ¿Por qué? Porque el mensaje de Jesús no se está enseñando hoy en día. Afortunadamente, usted que me está escuchando, ahora pudo hallar la puerta que lleva a la vida. Debe estar agradecido al Señor. Él decía siempre, el que tiene oídos para oír, oiga. Romanos 10, versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted tiene la fe verdadera, la que produce obras de santidad, es decir, guardar los mandamientos de Dios, ya no andará más en tinieblas, gracias a esta hermosa y clara enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 5, versículo 13, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Yo repito siempre, cualquier doctrina que permite la infracción de la ley
es errónea. Es errónea. Porque Jesús no justifica la práctica del pecado. El pecador es justificado cuando se arrepiente de violar la ley y se corrige. Como conclusión, entonces, tenemos dos posibilidades invocando al Señor. Uno, es decir, Señor, Señor, practicando la infracción de la ley, el pecado, como la mayoría que creen en Jesús, incluso con prodigios y señales. Y en segundo lugar, podemos decir Señor, Señor, obedeciendo la ley de Dios como la minoría, la puerta estrecha con los pocos, los santos, que es vida eterna. Repasamos entonces el principio de esta lectura de lo que Jesús enseñó, ya declarándolo a la luz de la palabra del Señor. Entrad por la puerta estrecha, donde van los pocos, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, que es el camino que infringe la santa ley de Dios. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, son aquellos que guardan los mandamientos de Dios, que practican la santidad. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, parece un siervo de Dios, pero por dentro son lobos rapaces, porque los están llevando por camino de perdición, por camino de pecado que infringe la ley de Dios. Todo árbol se conoce por el fruto, por su doctrina. O guarda los mandamientos de Dios, o practica la infracción de la ley, la desobediencia a la ley de Dios. Eso es lo que debemos fijarnos siempre para poder guardarnos del falso profeta con su falsa doctrina. Y a esta altura debo animarlo a usted que aceptó esta enseñanza de Jesús, porque si hasta este momento usted estaba compartiendo una doctrina que viola la ley de Dios, va a enderezar sus rodillas paralizadas y va a hacer sendas derechas, lo cual es contrario a lo que la doctrina errónea enseña. Por lo tanto, se le va a complicar con los líderes de tal congregación, salvo se corrijan también ellos. Desde acá le envío fortaleza con las palabras de Josué 24:15. Y si mal os parece servir al Eterno, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Eterno. ¿Por qué debo animarlo? Porque no son la mayoría que van a corregirse. No son la mayoría que van a aceptar este mensaje. En Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así que no todos van a aceptar la luz, no todos van a venir a la luz y se van a corregir. Espero que nadie se haya ofendido con esta verdad que nos entregó el Señor. Es palabra del Señor y es palabra para vida eterna. Hasta aquí el programa Las Buenas Noticias. Y este mensaje que he compartido en esta oportunidad son palabras de Jesús que verdaderamente son buena noticia. Será hasta la próxima, Dios mediante, en la paz del Señor. Amén.